La extraña enfermedad de Luis Díaz que casi le cuesta la vida. Por esto, no lo llamaban a la selección. Lucho Díaz se ha convertido en uno de los mejores jugadores colombianos de los últimos años. Un jugador que sorprendió en su país y ahora en el mundo. Su nombre está en todos lados y es marca de superación. Un jugador que ha demostrado que los sueños se cumplen en muchas ocasiones a pesar de las adversidades. Un jugador que vivió una infancia terrible por una enfermedad. Lucho es sumamente flaco, no es muy corpulento, incluso han dudado de él por su complexión tan delgada, argumentando que es fácil quitártelo, que es fácil quitarle el balón porque es muy esbelto, pero todo tiene una razón de ser, gambeteros, y todo se debe a una extraña enfermedad que le pegó siendo casi un bebé, un niño entre 2 y 3 años, y el que recientemente lo reveló fue el propio padre del jugador que comentó que incluso Lucho pudo haber muerto. Estas fueron las palabras de Luis Manuel Díaz para Noticias RCN. Cuando era pequeñito, de 2 o 3 años, él era gordito, era bien gordito. Él tuvo un proceso de una enfermedad, le dio un malestar y se adelgazó en ese proceso. Nosotros decíamos que se iba a morir, porque como decían los viejos de antes que le echaban ojo y decían que el pelado se enfermó. En ningún momento se revela cuál es aquella curiosa enfermedad que casi le arrebata la vida al pequeño Lucho. Eso sí, el padre también reveló que se salvó gracias a un vecino de la comunidad que le ayudó a recuperarse. Aquella desconocida enfermedad lo llevó a tener una complexión muy delgada. Conforme fueron pasando los años y Lucho se decantó por el fútbol y fue demostrando de lo que estaba hecho, comenzó a llamar la atención de los equipos y fue ahí cuando Colombia se fijó en él para la sub-20, que, por su extrema delgadeza, casi no lo convocan. Era un hombre que físicamente tenía mucha diferencia, que había sufrido de desnutrición y eso influía también en el aguante de lo que era el torneo. Se necesitan 9 partidos para ser campeón en 23 días y en ese momento Luis Díaz era un hombre que te jugaba 2 partidos y al tercero había que recuperarlo porque se comía el músculo. Aquellas fueron las palabras de Carlos Pisis Restrepo, el entonces director técnico de la Sub-20 que finalmente terminó convocando a Díaz al campeonato sudamericano de dicha categoría, que se celebró en Ecuador en 2017. Aquellas palabras marcaron pie para que la gente pensara que Lucho vivió una etapa de desnutrición y corrió el riesgo de casi no ser convocado. Pero no es que sufriera desnutrición, fue aquella extraña enfermedad que lo dejó marcado. El periódico El País entrevistó a Didier Paz, kinesiólogo de la selección indígena a la que representó Lucho antes de ser convocado por la Sub-20, y desmintió que tuviera problemas de desnutrición. Sin duda, aquella delgadez sí que era un problema porque era fácil quitártelo de encima, pero con el paso de los años Lucho ha ido fortaleciéndose en esta área y ha aprendido a luchar cuerpo a cuerpo. Tal vez no es el futbolista más corpulento, pero ya no es sencillo quitarle un balón. Por eso se ha convertido en un ejemplo de jugador. Ha trabajado a pesar de la adversidad y sin duda se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de esta última temporada, un jugador diferente y marcado para hacer historia.